Bienvenidos a nuestro canal Biblia y Teología en Solo Minutos. Yo soy Patricia Grace, doctora en Teología. Les damos la bienvenida a nuestro canal. Les invitamos a que se suscriban, a que compartan con por lo menos 5 de sus familiares y amigos nuestras enseñanzas para que nos ayuden a difundir más el conocimiento de la palabra de Dios. Pues recordemos que la Escritura dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y en esta ocasión vamos a estudiar el Evangelio de Juan. Juan es el discípulo amado de Jesús, hijo de Zebedeo, y el autor de este libro, que se cree se escribió entre los años 85 y 90 después de Jesús, aproximadamente. Y el Evangelio de Juan es el cuarto evangelio, y este representa a Jesús como el águila, por la velocidad, por la altura y por la soberanía, pues es el ave que vuela más alto, y siempre simboliza un mirar al cielo, un buscar de Dios, como aparece en Juan 1:1, y donde Juan habla de la grandeza, soberanía, poder y deidad de Jesús. Y él anuncia al Señor que el Señor lo conoce todo. Aparece esto en Juan 1:48 y Juan 2:25. Y este libro habla de que los hechos de Jesús fueron tantos que no pueden estar solo en un libro, ni siquiera en muchos libros. Y mientras que vemos que Mateo presentó a Jesús como el rey profetizado de los judíos, mostrando su genealogía, y Marcos lo presenta como el siervo manso a los romanos, y Lucas lo presenta como el hombre perfecto que habla las parábolas de Jesús, Juan lo anuncia como Dios mismo. Y es que había y hay todavía creencias erróneas de Jesús, como lo es el dualismo, establecido en el año 85 después de Cristo, introducido por el griego Marción, donde se dice, según esta creencia, que hay dos dioses, un Dios pequeño y castigador del Antiguo Testamento y un Dios grande y bueno, misericordioso, en el Nuevo Testamento. Y este creer no acepta a los judíos, es antisemita, y por lo tanto no aceptaba ningún escrito de los judíos. Después viene el montanismo, escrito en el siglo II por Montano, entre los años 160 y 170 después de Cristo, y ellos se consideraban inspirados y eran albores del movimiento carismático, un pensamiento que, según Montano, Dios seguía hablando doctrinas, y este hombre escribió y proclamó muchas profecías falsas que nunca se cumplieron. Después, el gnosticismo, que es el desprecio a todo lo material. Se despreciaba el cuerpo de Jesús, se despreciaba también la humanidad de Jesús, y todo lo que era material se consideraba malo. Luego el docetismo, que es una rama del gnosticismo, y Doqueo es un discípulo del famoso gnóstico Basílides, y creó una realidad aparente con una influencia platónica. Después el arianismo, que todavía existe hasta nuestros días, donde se presenta a Jesús como el Hijo de Dios, pero no como Dios, y esto también se vio en el Concilio de Nicea en el año 325. Y un ejemplo del arianismo es la religión de los testigos de Jehová, o mejor dicho, la secta de los testigos de Jehová, que no aceptan a Jesús como Dios, sino como un Hijo de Dios solamente. Y luego el nicolaísmo, que son los seguidores de Nicolás, el gobierno del pueblo, que introduce una democracia en la iglesia, donde con la elección se eligen líderes y se hace también obedecer la iglesia, y esto aparece en el libro de los Hechos 6. Cosa que no puede ser una democracia, pues la iglesia es una teocracia establecida por Dios, no una democracia. No se va por votación, aunque desafortunadamente muchas iglesias votan por sus líderes, votan por sus seguidores, por sus pastores, cuando es Dios el que tiene que hacer la elección. Pues aún Moisés mismo no tuvo por sucesor a su hijo, pero tuvo a Josué, que fue el que Dios eligió como sucesor. Y en esta enseñanza Juan trata de especificar y aclarar que Jesús es Dios mismo. Y entre los versos más destacados del libro tenemos Juan 1:14, donde dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 10:10 dice: el ladrón ha venido para matar, hurtar y destruir. Hablando Jesús dice: pero yo he venido a darles vida, y a darles vida en abundancia. En Juan 11:25 al 26, Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Juan 13:35 dice: en esto conoceréis que sois mis discípulos, en que tengan amor los unos a vosotros. Y Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí.
Juan 17:17, Jesús hablando al Padre dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, hablando de Jesús mismo. ¿Qué es la verdad? Es la palabra de Dios, el verbo, el logo, como aparece en Juan 1:1. Y Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Juan 20:29 dice: Jesús les dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron en mí. En resumen, el Evangelio de Juan selecciona los 7 milagros y las señales de Jesús para demostrar la deidad de Jesús e ilustrar su ministerio. Y algunas de estas narraciones y señales solo se encuentran en el libro de Juan, cuyo libro es el más teológico de los 4 evangelios, donde se presenta a Jesús desde el principio como el verbo, logos, quien como deidad está en cada aspecto de la creación, y quien más tarde se hizo carne, como está en Juan 1:14, a fin de poder quitar nuestros pecados, como el Cordero de Dios sin mancha, Juan 1:19, como el Mesías, Juan 4:26, y Jesús repetidamente corrige a los líderes judíos, y también al sanar en sábado y adjudicarse las características pertenecientes a Dios, como está en Juan 5:18, 8:56 al 59, 9:6 al 16 y 10:33. También Jesús preparó a sus discípulos a la proximidad de su muerte para el ministerio que llevarían a cabo después de su resurrección y su ascensión. Y esto lo vemos en Juan 14:17, cuando pueda leer este pasaje con calma. Es un pasaje muy hermoso donde Jesús también ora por nosotros, los que habríamos de creer en Él después de su muerte y después de su ascensión al cielo. Vemos que Jesús, después de tomar voluntariamente la muerte en la cruz para tomarla en nuestro lugar y pagar nuestras deudas por el pecado, Jesús es resucitado 3 días después. Y esto ayuda a que a cualquier escéptico sea convencido de la deidad de que Jesús es Dios y Señor. Y Jesús declara: yo soy el pan de la vida, Juan 6:35, el maná del cielo que alimentó a los israelitas, Éxodo 16:11 al 36. Jesús es la luz del mundo, Juan 8:12. La misma luz que Dios prometió a su pueblo en el Antiguo Testamento, como aparece en el libro de Isaías 30:26 y 60:19 al 22, y la luz que llegaría a la culminación de la Nueva Jerusalén, cuando Jesús, el Cordero, sea la luz, como se anuncia en Apocalipsis 21:23. Yo soy, se refiere Jesús como el buen pastor. Yo soy el buen pastor, yo soy la puerta para las ovejas. Y aquí vemos claramente que Jesús es el Dios del Antiguo Testamento, el pastor de Israel, como aparece en Salmo 23:1 y 81, y en Jeremías 31:10, y en Ezequiel 34 al 23, y como la única puerta dentro del redil y el único camino para la salvación, Jesús mismo. También cuando Jesús resucita a Lázaro, Él dice: yo soy la resurrección y la vida, Juan 11:25. Su declaración de ser el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Y también, indiscutiblemente, todo esto lo relacionaba con la santidad en el Antiguo Testamento, profetizado en Isaías 35:8, donde Él establece a la ciudad de la verdad en Zacarías 8:3, y Él afirma su deidad, el creador de la vida, Dios encarnado, Juan 1:1-3, y finalmente como la vid verdadera, Juan 15:1 al 5. Como el Señor verdadero, el Señor del verdadero Israel, pues no todos los descendientes de Israel son israelitas, de acuerdo como está en Romanos 9:6. Y esa es la conclusión del libro de Juan, el Evangelio de Juan, el último de los 4 evangelios de la Biblia del Nuevo Testamento. Les invitamos a pasar a nuestro siguiente estudio del libro de los Hechos, y también te invitamos a que vengas a creer y a confesar a este Jesús con tu corazón y con tu boca para la salvación de tu alma. Si gusta, repite conmigo esta oración: Señor Jesús, creo en ti. Reconozco que soy pecador. Perdóname por mis pecados. Límpiame con tu perfecta sangre. Yo te acepto y te confieso como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida. Toma el trono de mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna y perdona todas mis faltas. Y todo te lo pido en tu poderoso nombre, mi Rey y Señor Cristo Jesús. Amén. Esta misma oración estará abajo en la descripción para que la lean en su tiempo libre. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.